La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Tengo el gusto de encontrarme en la Cámara Baja platicando ni más ni menos que con Francisco Martínez Neri, quien es el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Coordinador, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Gracias, bienvenido a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Pues, coordinador, la primera pregunta de nuestro programa obligada, fuera del sector público y de lo que estudió usted, ¿quién es Francisco Martínez Neri? Bueno, Francisco Martínez Neri es un hombre que yo en principio calificaría como afortunado porque tuve la oportunidad de la educación. Salí de mi pueblo en un momento determinado, a los 11 años, ingresé al Politécnico, hice mi carrera profesional allí, desde la secundaria, la preparatoria. Mi carrera, trabajé después para Hacienda. Siempre pensé que mi mayor aportación sería en el terreno de la docencia y para eso regresé a Oaxaca en su oportunidad para trabajar en el ámbito de la contaduría pública, que fue la carrera que estudié. Y para hacer docencia en mi estado. Y así me vinculé con instituciones educativas hasta que la Universidad Autónoma Benito Juárez me robó el corazón. Me quedé en esa institución, tengo 35 años en ella, ahora con licencia desde luego por estar ocupando este cargo. Claro. Pero siempre muy amante de la profesión contable, la que he venido ejerciendo desde hace muchísimo tiempo, y por otra parte la combinación de esa profesión con la vida docente. Yo creo que cuando un hombre de ciencia o un hombre de educación o un hombre de alguna actividad profesional combina el área que estudió con la docencia y su ejercicio, es algo muy bonito, porque produce muchos efectos positivos. ¿Por qué dejar la docencia y convertirse en servidor público? Una vez me pregunté eso mismo y me lo han preguntado varias veces y yo he respondido de la misma manera. He dicho que si se puede hacer el bien para un grupo de 50 muchachos, se puede hacer más todavía para un conglomerado social. Correcto. Una idea, un proyecto, una iniciativa puede tener una repercusión extraordinaria a nivel social. Entonces, yo digo que es plenamente justificada la posibilidad y la necesidad de pasar de un esquema al otro. Platiquemos ahora sí de sus estudios a profundidad. Ya nos mencionaba que es contador, pero tiene un par de maestrías, me parece. Sí, efectivamente, cuando regresé a Oaxaca estudié la licenciatura en Derecho también. Okay. Y luego hice una maestría en Contribuciones, otra maestría en Derecho Fiscal, empecé un doctorado del cual no me he titulado, pero que forman parte de mi actividad profesional, muy vinculado con la cuestión fiscal, muy vinculado con la cuestión académica, además de tener una maestría en educación. Muy bien, amigos, estamos platicando con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, con Francisco Martínez Neri. Coordinador, hablemos de su trayectoria en el sector público, en la política específicamente. ¿Cuáles han sido sus labores? Yo creo que el salto más importante que he dado en términos de inmiscuirme en las actividades políticas fue cuando, después de cerca de 25 años de ser docente en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca, me postulé para director. Gané ese proceso, eso me llevó a postularme después para rector de la universidad y gané también el proceso, y eso me llevó a que pudiera aceptar una invitación del PRD para ser diputado local en una contienda que también gané. Y posteriormente diputado federal. Antes de ello estuve en el ambiente público en la Secretaría de las Culturas, invitado por Gabino Cue. Este cargo lo ejercí por 1 año y medio aproximadamente. Y bueno, digamos que en eso se resume un poco mi carrera política administrativa. ¿Por qué el PRD? Porque siempre he sido un hombre de izquierda. Desde que ingresé al Politécnico y desde luego las relaciones a nivel personal, familiar, influían muchísimo. Mis hermanos mayores llevaban a casa revistas siempre, política, y periódicos muy vinculados con la vida política de izquierda, y entonces empecé a abrevar sobre lo particular y consideré que era un camino correcto. Conozcamos mejor al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, a Francisco Martínez Neri. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té? Té. Personaje histórico favorito. Juárez. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? El derecho. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Yo mismo. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos? 100 años de soledad, necesariamente.
¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más presente, coordinador? El río de mi pueblo. ¿A qué le tiene miedo Francisco Martínez Neri? A la vergüenza pública. ¿Su tesoro más preciado cuál es? Mis hijos. ¿Color favorito? Rojo. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿A qué político mexicano vivo admira? A Cárdenas. ¿Que no sea de izquierda? Ningún otro. ¿Animal preferido? Los perros. ¿Acción o comedia? Comedia. Si pudiera viajar al pasado, coordinador, a darse algún consejo a usted mismo, ¿qué consejo se daría? Me diría, procura ser tolerante, más tolerante todavía. Muy bien, y ya para terminar este bloque, coordinador Francisco Martínez Neri, ¿qué música le gusta escuchar? De toda, depende del momento. Lo mismo la clásica en los momentos de lectura, que los tríos en el momento de tomar una copa, porque todos tomamos una copa de alguna manera, o música cubana para bailar. ¿Algún artista favorito o grupo? Bueno, creo que en todos esos géneros hay artistas muy connotados. A mí me gusta mucho Pedro Infante, por supuesto, me gusta mucho Javier Solís en la música local mexicana. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Tengo el gusto de estar en la Cámara Baja platicando ni más ni menos que con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, con Francisco Martínez Neri. Coordinador, muchísimas gracias por seguir aquí. Gracias a ti, qué bueno que estamos platicando. Pues, coordinador, uno de los temas que a mí me apasiona mucho, y en la entrevista de semblanza que le realizamos anteriormente, a usted también le apasiona mucho, que es la educación en nuestro país. Una educación en México que yo creo que está muy fragmentada, está debilitada. Entonces me gustaría platicar con usted, que también es integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, pues acerca de cómo ve la educación en nuestro país. Una vez decía Mahatma Gandhi, a propósito de una pregunta que le hacían, ¿cómo ve la civilización occidental? Y él decía, pues no sería mala idea. Sí. Yo diría que en el caso concreto de la educación no es mala idea. Y digo esto porque efectivamente el retraso educativo de nuestro país es muy grande. Es decir, la comparación es evidente al hablar de temas mexicanos y de temas europeos en educación, la diferencia es muy grande. Sí, no hay comparación. No hay comparación, y quizá lo más terrible de todo esto es que en materia educativa se cosecha en términos muy lejanos. Si hoy iniciamos una reforma educativa, cosecharemos cuando estén egresando a nuestros niños, que estén en un nuevo sistema educativo. Y en México todavía no empezamos. Es decir, la evaluación que se está realizando en este momento es una evaluación que, bueno, luego lo comentaremos si hay posibilidades de ello, pero es una evaluación que todavía no está incidiendo en la transformación educativa. Todavía no tenemos un sistema educativo nacional, un modelo de educación que pueda llevarnos a dentro de 18 años o 20 años, cuando los jóvenes estén egresando, a pensar que efectivamente fuimos exitosos en un modelo educativo. De bote pronto, ¿cómo ve Francisco Martínez Neri la reforma educativa que se creó? Noble en su concepción general, inadecuada en varios aspectos que se han venido manejando. Por ejemplo, yo no puedo concebir que la evaluación de los maestros esté seguida de actos como el de estar cercados por 1000 policías o cosas de esas, sí. o que no haya acciones de convencimiento. Yo creo que sobre todo a la autoridad le es imperativo hablar con los docentes, convencerlos, y desde luego no generar políticas tan torpes como el hecho de no te presentes a la evaluación, entonces te corro. Es algo terrible. La historia va a hablar de esto, de que en el año 2016 el no presentarse a una evaluación educativa significaba la pérdida del empleo. Eso me parece muy grave. ¿Y por qué cree que no van los docentes a presentar la prueba? Yo creo que no van, en principio, porque no están de acuerdo con el sistema. Es decir, no se puede ir a un examen bajo la circunstancia de que de no aprobarlo habrá que salir del sistema, aunque se esté preparado. Sí. O sea, es una cuestión hasta de dignidad. Es más, yo creo que si fuera docente en ese nivel, no iría a la evaluación. Y no iría no por una cuestión de desacato, sino porque me parece que no será correcto el manejo para otros compañeros que no se presentarían tampoco, en el sentido de quitarles, eliminarles, evitarles la posibilidad de llevar el pan a su casa, porque les quitarían el trabajo. Coordinador Francisco Martínez Neri, pues el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior. ¿Cómo la vio?
Bueno, yo creo que la educación continua y la formación continua es una gran necesidad. Es decir, el hombre tiene que estarse preparando permanentemente. Entonces, el estar planteando o el plantear una adecuación formativa durante toda la vida, porque la educación finalmente es para la vida, Claro. es un logro importante. Lo que habrá que hacer es verificar que los instrumentos que se utilicen, las formas que se utilicen, los medios, etcétera, sean los adecuados en la contextualización. Esto es, la educación es diferente en función de los lugares en donde se imparta. Y como coordinador del PRD en la Cámara Baja, en este nuevo periodo ordinario de sesiones, ¿qué va a hacer como coordinador, como fracción parlamentaria, el PRD, para tratar de impulsar esta reforma educativa? Bueno, hay una cuestión muy importante que hay que considerar. El PRD tiene la presidencia de la Comisión de Educación. Así es. Y en ese sentido, la presidencia ha venido actuando de manera muy prudente. Inclusive nuestra presidenta presentó una iniciativa que compartimos en el sentido de que la evaluación no sea punitiva, porque es punitiva desde el momento en que al no presentarse algún docente pierde la oportunidad de seguir trabajando. Y además, aunque pase la prueba, tiene que someterse a una nueva prueba y si no la aprueba, pues se va a tener que conformar con una cuestión secundaria. Yo creo que en el PRD y particularmente la presidenta de la comisión podemos tener muchas aportaciones para la educación. Y sobre todo ahora que se han abierto posibilidades de integrar subcomisiones en la comisión general, creo que habrá posibilidades de hacer amplísimas aportaciones para fortalecer este sistema. Porque finalmente no hay que verlo en términos de un sistema generado por un gobierno específico. Esto tiene que continuar. Además ya el gobierno actual se va en 2 años y medio. Claro. Entonces tenemos que reforzar las medidas de carácter legal para que esto pueda fructificar de una mejor manera. Los cursos se comenzarán a impartir a partir del 15 de abril. ¿Usted cree que se necesita pues mayor difusión en un aspecto, yo creo, meramente de comunicación para decirle a los docentes, por estas razones se está haciendo ciertas cosas? ¿Cree que sea necesario? Sí, siempre es importante la comunicación. La comunicación es fundamental. A la hora en que no hay esa relación, ese vínculo entre las partes, bueno, pues no hay una información valedera y bueno, se generan sorpresas y a veces hasta oposiciones. El incremento del presupuesto para la formación docente pasó de 200 millones de pesos, que fue el presupuesto en el 2015, a uno de 1.809 millones de pesos, es decir, se incrementó en más de 900%. ¿Cómo cuidar ese dinero que realmente sirva para eso? Bueno, hay un órgano que se encarga de esa función, que es la Auditoría Superior de la Federación. Correcto. Yo esperaría que haga su trabajo y que efectivamente pueda ser medible y que las metas que se plantearon las autoridades para lograr el mejoramiento educativo pues puedan ser valorables por la Auditoría Superior de la Federación, y si no es así, bueno, pues que se castigue a la persona o a las personas que no hagan buen uso del recurso. Y ahí estaría la fracción del PRD, pues obviamente. Desde luego. Por otra parte, debo decirle que nuestro presidente de la Comisión de Auditoría es precisamente perredista. Muy bien. Y también la presidenta de Educación, Hortensia Aragón, si no me falla la memoria, así es. Pues también estará ahí. Como coordinador, usted con la presidenta Hortensia Aragón, pues ¿de qué han platicado en cuanto a la reforma educativa en nuestro país? Bueno, la última plática que tuvimos fue precisamente la que orilló a preparar una iniciativa para modificar ese concepto de evaluación punitiva. Es decir, no tiene por qué correrse o despedirse a un trabajador porque no se presenta a una evaluación. Más bien es obligación del Estado proporcionarle la preparación para después evaluarlo. La Ley General de Servicio Profesional Docente en su fracción octava, si no me equivoco, pues dice que básicamente si lo presentas y se reprueba tienes 3 oportunidades, y si no, no se despide al profesor, al docente, sino más bien se le reacomoda en alguna área administrativa. ¿Usted eso lo ve como...? Sí, correcto, eso es correcto. No todos tenemos la capacidad ni las habilidades para ser docentes. Es más, muchas personas ingresaron al servicio docente sin tener habilidades. En Oaxaca, por ejemplo, ocurrieron, y en otras partes de la República han ocurrido hechos como el siguiente: el papá le deja la plaza a la hija, claro, pero la hija no tiene las habilidades del papá, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que respetar el trabajo, pero desde luego hay que ubicar a la gente que conoce de educación, que ama la educación, que tiene una vinculación de cariño por la educación en esas áreas, y los que no, creo que pueden hacer otras actividades. ¿Qué le hace falta a la reforma educativa para que
empiecen a verse frutos? Yo creo que es tiempo en principio, pero en principio humanización también. Insisto en que hay que cambiar algunos esquemas de fuerza. Yo diría que al término de este sexenio tenemos que medir con efectividad si la reforma fue exitosa o no. En este momento todavía no podemos calificarla, pero sí podemos calificar algunos actos que me parecen demasiado excesivos en su manejo. Como la punidad que usted mencionaba anteriormente. Así es. Ya van 9 meses prácticamente desde que el secretario Aurelio Nuño tomó la titularidad de la Secretaría de Educación. ¿Cómo ve su desempeño? Bueno, en principio dijimos que Aurelio Nuño no tenía una formación educativa y yo creo que en eso debe cuidarse muchísimo. Es decir, tiene que ser un educador quien se haga cargo de la Secretaría, porque si no se dan luego algunas acciones como las últimas pronunciadas por Nuño, en el sentido de prácticamente amenazar. Se van y no les va a tocar nada a los maestros que no se presentaron a la evaluación. Ese no es el papel de un educador. Es el papel del Ministerio Público, de un policía, no de un educador. Entonces creo que en esa parte pues queda de viento. ¿Está haciendo esfuerzos? Sí, está haciendo esfuerzos y creo que además es su obligación porque para eso le pagan. Pero me parece que está faltando humanismo. Estamos platicando con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, con Francisco Martínez Neri. Don Francisco, ya para terminar esta sección y pasar a algunos otros temas, ¿qué le gustaría resaltar de la reforma educativa en cuanto a su papel como coordinador de la fracción del Sol Azteca? Bueno, que siempre fue una gran necesidad. Siempre fue una gran necesidad el empezar a hablar de reforma educativa. No como ahora es. A mí a mí me hubiera gustado que su estructura hubiese sido de otra manera. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la reforma educativa empezara no por la evaluación de los docentes, sino por la revisión del sistema educativo nacional, por los planes y programas de estudio. ¿Qué se debe enseñar? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Cuándo se debe enseñar? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones de carácter físico? Eso habría sido lo inicial si yo hubiera tenido la oportunidad de establecer una ruta de trabajo, claro, y no empezar con la evaluación, porque la evaluación es un proceso prácticamente, si bien se puede dar dentro de la vida de la educación, en el ínter de la educación, pero es un proceso final también. Sí. Entonces hay que empezar siempre por lo indispensable, que tiene que ver con modelos. Amigos, estamos platicando con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri. Pues, coordinador, hoy en el Comité Ejecutivo Nacional se reforzó el apoyo a José Antonio Estefan como candidato al gobierno de Oaxaca. Usted, oriundo de Oaxaca, pues, ¿qué opinión le merece pues todo lo que está pasando en torno a Benjamín Robles, saliéndose del partido, yéndose con el PT, que inicialmente, pues recordemos, había una alianza PAN-PRD-PT en Oaxaca? Sí, yo le podría decir que las acciones de los hombres nos dan la exacta dimensión de su tamaño, de su estatura. En Oaxaca se llevó a cabo un proceso electoral que a mí me parece que fue un proceso limpio, con todas las deficiencias que puede tener un proceso electoral y que normalmente tiene, pero que quedó claro quién fue el ganador. A la hora en que el perdedor toma una decisión que por otra parte le perjudica al partido que lo postuló como senador, que le dio la posibilidad inclusive de llegar a este momento, nos da esa exacta dimensión del tamaño ideológico que tienen las personas. ¿Por qué cree que se fue al PT? ¿Cree que el PRI está orquestando algo para fragmentar el voto de la izquierda en ese estado? Sin duda, sin duda. Sin duda, y creo que le ganó más el estómago que la identidad de carácter ideológico, y que actuó como suele actuar un buen número de personas. Si no gano, procuraré que no gane quien me ganó. Claro. ¿Lo califica como un capricho de Benjamín Robles? Sin duda. No lo puedo calificar de ninguna otra manera. Y ya hablando de Pepe Toño, ¿cómo lo ve rumbo a la gubernatura del 2016, a la elección que próximamente se va a estar llevando a cabo? ¿Lo ve como un contendiente fuerte contra el señor Alejandro Murat? Sí, por supuesto, es un hombre echado para adelante. Yo creo que a la hora en que hubiese una comparación, y vamos a procurar que haya comparaciones, que haya discusiones de altísimo nivel, se vería la diferencia que hay entre el conocimiento y las actitudes que tiene Estefan Garfias y las que tiene Alejandro Murat.
Coordinador Francisco Martínez Neri, ya para terminar y agradecerle muchísimo por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos, agenda prioritaria del PRD en este nuevo periodo ordinario de sesiones que ya lleva prácticamente un mes. Salario. Necesitamos ver esa situación. Un partido de izquierda no puede de ninguna manera olvidar que el sector de trabajadores, que es del cual obtiene una cantidad importante de votos, siga con esta debilidad adquisitiva. Ese es un tema. Transparencia, también la izquierda tiene que pronunciarse por la transparencia, debe ejercitarla y debe manejarla como parte de su conducta ordinaria. Tenemos que hacer cambios en materia de transparencia y anticorrupción. Yo creo que el gran problema de este país es el problema de la corrupción. Entonces tendríamos que impulsar en este periodo la expedición de las normas que permitan una convivencia distinta y que el país vaya cambiando en ese sentido. ¿Qué mensaje le da, coordinador Francisco Martínez Neri, a los radioescuchas de labor que va a estar haciendo el PRD en este periodo ordinario de sesiones? Que el PRD, con todos los problemas que pudiera tener, con todas a veces las malas vibras que se dan en su alrededor, es un partido que mayoritariamente está integrado por hombres buenos y mujeres buenas, que no faltan desde luego quienes aprovechen estos espacios para hacer otro tipo de cuestiones, pero que esa no es la misión del PRD. El PRD creo que mayoritariamente está nutrido por hombres y mujeres buenos que tienden a prepararse. Yo siempre he dicho que un hombre de izquierda tiene que ser eminentemente un hombre preparado. Dije alguna vez, un hombre que comete faltas de ortografía es un traidor a la revolución. Y entonces creo que el partido va a continuar con su trabajo. Necesitamos ejemplificar, ese es un asunto fundamental. Si la gente nos ve ejemplificando con acciones, creo que va a creer más en la izquierda y se va a adherir más. Hay 1/3 de la población que cree en la izquierda, yo espero que sean más para que podamos en el corto plazo ganar la presidencia de la República. Pues coordinador Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD del Sol Azteca en esta Cámara Baja, muchísimas gracias por platicar unos minutos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Gracias a ustedes, muy amable. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.